¿Me escuchan? Sí, profe. Entonces, como les venía diciendo, estas desinteligencias entre el comandante en jefe del ejército, el general Lanusse, y el presidente Livingston, generan que luego de 9 meses de gestión sea eyectado de la presidencia. Y ahora sí, quien va a asumir la presidencia en abril de 1971 será quien era claramente el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas, y creo que el único militar con cierta dosis de inteligencia política, cierta dosis no, era un tipo muy inteligente Lanusse en este sentido, uno de los pocos militares que ha tenido talento político, sacando a Perón obviamente. Y Lanusse tenía claro que la experiencia de gobierno de las Fuerzas Armadas había fracasado y que en este sentido había que comenzar la retirada, teniendo que salvaguardar el prestigio minadísimo de las Fuerzas Armadas. Reitero, ya Lanusse en el 71 claramente ve la necesidad que las Fuerzas Armadas se retiren del gobierno. Se había evaporado el poder de las Fuerzas Armadas en cuanto a esta experiencia política, y había que retirarse del gobierno tratando de pagar la menor cantidad de platos rotos posibles. Es por eso que Lanusse consideraba que el ejército debía abandonar el poder, pero sobre la base de dos exigencias. En primer lugar, preservar a las Fuerzas Armadas de la indignación popular a la cual estaban sometidas en ese momento. Y como buen gorila que era, obviamente, impedir la elección de Perón. Ahora bien, como ya les digo, Lanusse era un tipo de talento político y va a comenzar una serie de negociaciones con Perón en el exilio. Perón se encontraba ya en Madrid desde el año 1962. Perón ya claramente con la idea de retornar a la Argentina, de presionar a efectos de una salida electoral libre de proscripciones, en la cual el peronismo pudiera volver a competir en elecciones libres y acceder al gobierno. Y para este sentido ya Perón comenzaba a organizar un gran movimiento que iba desde todos los extremos del arco político, desde la derecha sindical hasta las organizaciones armadas. En este sentido siempre ha sido muy polémico el rol que jugó Perón en cuanto a la formación de las agrupaciones armadas, las formaciones especiales, como el propio Perón las llamaba. Sin duda no las formó él, creo que surgieron como producto de la época que se vivía y de la influencia de algunas ideas que pululaban en América Latina. La experiencia cubana era una experiencia muy fuerte que prácticamente había hipnotizado a toda la izquierda argentina, y cabe destacar también que con un sistema político completamente deslegitimado y bastardeado, muchos concebían que la democracia no era la vía para el desarrollo social y concebían otras ideas. Y en este sentido, cuando irrumpen las organizaciones armadas, si bien, como ya les digo, Perón no las creó, lo cierto es que las aceptó y las alentó. Mientras peor, mejor para la voluntad de Perón en aquel momento. Como diría en uno de sus célebres discursos, los hay más ortodoxos, los hay menos heterodoxos, pero todos trabajan por la unidad del movimiento. En este sentido podemos decir que Perón utilizó a estas formaciones especiales, a estas organizaciones armadas, obviamente para presionar a través del ejercicio de la violencia política a la dictadura en retirada. Reitero entonces, este es el contexto en el cual comienzan a desarrollarse estas negociaciones entre Perón y Lanusse. Profe, perdón, ¿puede repetir lo último que no lo entendí bien? ¿Qué parte? ¿Cómo utilizó Perón esta movida, digamos, de Lanusse? Sí, para presionar a la dictadura para una salida electoral y que se levantara la proscripción del peronismo.
En este sentido, ¿por qué digo que utiliza las formaciones especiales? Y porque comienzan a cometer atentados políticos. El asesinato de militares, la instalación de bombas en algunos cuarteles y regimientos del ejército. Es decir, presionaron fusil en mano y en forma violenta. En este sentido también, para marcar una diferencia con lo que sería luego la dictadura genocida de 1976, salvando la ilegalidad de que se trataba de un gobierno de facto, para combatir a estas organizaciones, la NUCE había creado un órgano específico dentro del Poder Judicial, lo que se conoció como el Camarón, la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal, que tenía a su cargo precisamente juzgar los delitos cometidos por los miembros de estas organizaciones armadas. Fíjense la diferencia entre la NUCE, que aquellos que militaban dentro de estas organizaciones y cometían delitos, los juzgaba el Poder Judicial, y toda la manga de mafiosos que vino en el 76 actuando a escondidas, de noche y clandestinamente. No es que con esto quieran hacer una defensa de la NUCE porque no lo es, pero sí quiero marcar una diferencia. Obviamente el Camarón era ilegal, esta Cámara Federal de Apelaciones, pero era un órgano del Poder Judicial. Y por lo menos te sometía a juicio y te sometía al debido proceso. Los otros te secuestraban de noche, te torturaban y te tiraban al Río de la Plata. Uno te puso el Poder Judicial y el otro te tiraba al Río de la Plata. Creo que eso es una diferencia que hay que marcar entre lo que fueron la represión en una dictadura y en la otra. Pero no quiero irme mucho de tema, es un periodo terrible de nuestra historia política y apasionante, sin duda. Pero quería poner foco porque la NUCE, reitero, tenía la idea de normalizar electoralmente el país, de convocar elecciones, pero lo que quería evitar era el espectáculo de ser él quien le tuviera que colocar la banda y el bastón al general exiliado. Y en este sentido, sí. Y Perón tenía esas intenciones de volver, ¿no? Obviamente. Lo que pasa que en este contexto, sin duda, la actuación de las organizaciones armadas aceleran el proceso. La vuelta de Perón no se iba a producir con dirigentes políticos negociando. Se aceleró todo precisamente por el accionar de las organizaciones armadas. Y en este sentido, creo que la política de la NUCE, ¿cuál fue? No quiero ser yo el que se tenga que marchar con sangre para reprimir esto. Él las alentó, él que vuelva y él que lo arregle. Bueno, a esta altura del partido, ya hasta los antiperonistas querían que Perón volviera y se hiciera cargo y pusiera orden en el caos que era la Argentina a inicios de la década del 70. Fíjense lo que les estoy diciendo. Era tan grande el desorden, era tan grande el caos, estaba tan sumido en la violencia el país, que bueno, Perón era la esperanza hasta de los más acérrimos antiperonistas para que volviera y pusiera orden en este desastre. ¿Y en qué consistieron estas negociaciones con la NUCE? En este sentido, la NUCE, se me fue el... ¿Qué es lo que le ofrece a Perón, entre otras cosas? La reivindicación histórica de su persona, devolverle todos sus bienes que habían sido confiscados y la legalización del partido peronista. A cambio, ¿qué era lo que tenía que hacer? Y otra cosa que no era menor, la devolución de los restos de Eva. En este sentido, Perón, ¿qué era lo que tenía que hacer? Apoyar públicamente la candidatura a presidente constitucional del propio Lanusse, con lo cual, por eso les digo que Lanusse era un tipo que tenía cierta dosis de talento político. Lanusse pretendía sucederse a sí mismo. Lanusse pretendía ser elegido presidente constitucional. Entonces, esto es lo que le está pidiendo a Perón. Yo te devuelvo los bienes, te devuelvo el rango, te pago los sueldos que nunca te pagamos, te devuelvo los restos de Evita, te legalizo el partido, te doy todo lo que quieras y vos me apoyás a mí como candidato a presidente. Perón, en un movimiento táctico, primero dice que sí, cosa de lograr la legalización del partido, que le devuelvan los restos de Eva, el grado de general y demás.
Mientras tanto, Lanuse trató de articular lo que se conoció como el Gran Acuerdo Nacional. Mientras tanto, había comenzado a gestarse a través de los partidos políticos lo que se conoció como la Hora del Pueblo. Una agrupación en la cual estaban incluidos todos los partidos políticos, inclusive el peronismo, también para presionar a la dictadura para una salida electoral. En este contexto, como ya les digo, una vez que Perón obtuvo de Lanuse todo lo que quiso, de repente cortó abruptamente con las negociaciones. Una vez que logró todo lo que quería, le dijo a Lanuse: muchas gracias por todo lo que me devolvió, hasta acá llegó mi amor. Con lo cual Lanuse quedó fuertemente desautorizado frente a la sociedad y frente a sus camaradas de armas. Inclusive Perón llegaría a decir que tenía más chances él de ser rey de Inglaterra que Lanuse de ser elegido presidente constitucional. Con lo cual el clima político comienza a tensionarse. En este contexto es que se producirá esa enmienda constitucional que ustedes tienen que estudiar para el titular, en el marco del gobierno precisamente de facto del general Lanuse. Enmienda constitucional que junto con la sanción de la ley 19.608 u 860, siempre le cambio el número de ley, iban a regular el proceso político que se iba a vivir en el año 73. Ahora bien, frente a esta imposibilidad de Lanuse de organizar este gran acuerdo nacional, Lanuse finalmente decide convocar elecciones para el año 1973 y en el mes de agosto va a establecer lo que se conoció como la cláusula proscriptiva. ¿Qué es esto de la cláusula proscriptiva? Va a establecer, frente a la imposibilidad de ser candidato a presidente de Lanuse, porque había muerto políticamente, luego de estas negociaciones frustradas con Perón, la ecuación de Lanuse, ¿cuál es? Yo no puedo ser candidato, pero vos tampoco vas a ser candidato. En consecuencia, va a dictar un decreto a través del cual establece que para poder ser candidato se requería la presencia en el país antes del 25 de agosto de 1972. Obviamente, como saben ustedes, Perón para esa fecha todavía estaba en España. Con lo cual, de este modo, Lanuse lo que le ponía trabas a Perón para ser candidato. En este sentido, entonces, Lanuse no podría ser candidato, pero Perón tampoco, salvo que volviera al país antes del 25 de agosto de 1972. Y allí se va a producir una de las célebres, era un tipo muy calentón, muy vehemente, Lanuse, donde largaría el célebre, no es que no venga porque yo no lo dejo, no viene porque no le da el cuero. Y la verdad que terminó demostrando que le iba a dar el cuero para volver. Luego Lanuse sería ridiculizado con un célebre cantito de la juventud peronista de aquella época, Lanuse marmota, Perón va a regresar cuando le canten las pelotas. Había una presencia muy fuerte de la juventud, de la militancia de aquel momento. Y esto es algo que quiero marcar también. Porque vuelvo a marcar, ¿qué era el peronismo hacia 1972, 1973? ¿Era lo mismo que en el 46? ¿Era lo mismo que en el 55? ¿Era el movimiento sindical? ¿Era la juventud? ¿Qué era el peronismo en 1972? Y reitero, el general lo que pretendió fue sumar la mayor cantidad de gente posible a efectos de presionar a la dictadura para una salida electoral. Y a la hora de reclutar gente para esto, le importaba muy poco de dónde venían, porque reclutó gente desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Y en este sentido es esta heterogeneidad del movimiento peronista es lo que va a marcar la crisis política que vamos a vivir en la década del 70. Porque obviamente, por un lado, la ortodoxia sindical peronista, históricamente
antiizquierdista y de fuertes tendencias corporativas, era la que reclamaba, digamos, la compañía histórica de Perón. Eran los que habían producido el 17 de octubre, no ellos en persona, pero era el movimiento sindical quien había gestado el 17 de octubre, quienes habían encarnado la resistencia, quienes habían soportado la represión y la cárcel, y ellos reclamaban, bueno, cuando vuelva el líder, nosotros que fuimos los que acompañamos y los que pusimos el pecho a las balas en todo este tiempo, somos nosotros los que tenemos que encarnar junto a Perón la conducción del movimiento. Pero del otro lado también venía una enorme militancia de carácter juvenil que también reclamaba su espacio de poder en el movimiento. Ahora, cuando hablo de la juventud peronista, no debe confundirse la juventud peronista con los montoneros. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la juventud peronista era un movimiento mucho más vasto, muchísimo más amplio, que esta secta militarista que lamentablemente terminó copando a la juventud. Los montoneros terminan hegemonizando la conducción de la juventud y se termina finalmente con esa ecuación, juventud peronista igual montoneros, y no son lo mismo, no fueron lo mismo. Porque dentro de la juventud peronista había numerosos militantes universitarios, numerosos militantes de base, gente que desarrollaba tareas sociales en las villas, numeroso asistencialismo social, muchos intelectuales, notables intelectuales. Y como dice José Pablo Feynman, ¿cómo es posible que muchas mentes brillantes que anidaban en esa juventud fueran copados en la conducción del movimiento por este cuadro militarista que eran los montoneros? Porque en este sentido, como destaca Pablo Giussani en su obra La soberbia armada, Montoneros tenía una visión muy similar a la de Mariano Moreno en 1810 o a la de el Che Guevara, en el sentido de que las masas todavía no comprenden que son sujetos de la historia, son objeto de la historia, no sujeto todavía. No conocen las leyes de la historia. En consecuencia necesitan una vanguardia iluminada que las guíe. Esto pensaron, esta gente pensó que era eso, una vanguardia iluminada para conducir a las masas hacia la revolución. ¿Qué era la revolución? No lo sabemos. Era algo muy vago, muy amplio ese concepto. Y en este sentido, cabe destacar, ese fue el error que cometieron. Porque claramente las masas populares argentinas no eran de izquierda, ni eran revolucionarias. Las masas populares, acompañadas por esta juventud, lo que pedían, ¿cuál era? El retorno del líder al cual se vieron impedidos de votar durante 18 años. Pero bajo ningún concepto concebían al peronismo como un movimiento revolucionario. Concebían al peronismo como un partido que dentro del mundo occidental tenía una visión más social y distributiva del capitalismo. Y bastaba con la presencia de Perón al país para lograr acuerdos entre sindicatos y empresarios, y con eso bastaba, con la distribución de la renta. Bajo ningún concepto las masas eran revolucionarias, las masas eran peronistas, y esto es lo que nunca comprendió el movimiento, y esto es lo que nunca comprendió la cúpula montonera. Y esto derivó en una tragedia que padecimos todos los argentinos. Entonces, dicho esto, todos presionaron para la salida electoral. Algunos con huelgas, otros cometiendo actos de carácter delictivo. Otra cuestión que también tenemos que ver, ¿fueron organizaciones de carácter terrorista? Yo creo que no, que lo que cometieron fueron delitos políticos, y como tales tendrían que haber sido juzgados y condenados por haber cometido delitos políticos. ¿Y cuál es la diferencia entre el delito político y el terrorismo? El delito político busca precisamente blancos políticos. El terrorista lo que pretende es minar a la sociedad, generar, como lo dice su nombre, terror en la sociedad. Y los ataques terroristas se dan contra la sociedad civil, no contra objetivos políticos. Ejemplo concreto, el ataque
a las Torres Gemelas en los Estados Unidos en 2001. No fue contra un objetivo político o contra el presidente norteamericano. Fue contra la población civil. La idea, ¿cuál fue? Instalar miedo en la población civil. O lo propio podemos decir con la voladura de la Embajada de Israel, con el atentado a la AMIA. Es decir, no se buscan objetivos políticos. Lo que buscan ¿Y en la masacre de Ezeiza, profe? De la masacre de Ezeiza voy a hablar cuando llegue Ezeiza. Está bien. Porque también es un tema complejo la masacre de Ezeiza. Porque sin duda en los palcos sí hubo terroristas. En los palcos que dispararon a la multitud hubo terroristas. Ahora, cuando yo estoy casi a nada de llegar a Ezeiza, estamos ahí de Ezeiza. Entonces creo que esa es la distinción. Ahora, lo cierto entonces es que también el resto de los partidos políticos presionaron para la salida electoral. Y un 17 de noviembre de 1972 se produjo lo impensado. Volvía Perón al país. Y en su vuelta va a dejar constituido lo que se conoció como el Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación, que estuvo integrado, entre otros, por obviamente el peronismo, pero también el frondicismo, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Conservador Popular, encabezado por Vicente Solano Lima, y algunos sectores del Partido Comunista. Y a su vez también, Perón tendría un encuentro con quien había sido su enemigo histórico hasta ese momento y que ahora era un aliado político. Me refiero al dirigente radical Ricardo Balbín. Ya había habido un encuentro epistolar entre ambos líderes. Perón le había dicho a Balbín, y el problema es que nos peleamos entre nosotros cuando tanto usted como yo encarnamos al campo popular. Por lo tanto, si ustedes y nosotros, lejos de pelearnos entre nosotros, nos unimos, componemos prácticamente el 80% del electorado argentino. Y Balbín, que había sufrido cárcel durante la presidencia de Perón, luego de sufrir un injusto desacato y de ser encarcelado, tuvo la grandeza de sentarse a dialogar a quien había combatido políticamente prácticamente hasta hacía nada. En este sentido, creo que los dos líderes políticos estaban muy por encima del resto de la dirigencia política. Creo que tanto Perón como Balbín comprendieron la gravedad de la situación argentina y lo que se jugaba a la Argentina en aquellos momentos. En efecto, Perón lo diría, o esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Lo cierto entonces es que, si bien con Balbín se entendieron, el radicalismo no se plegó al Frejuli, sino que mantuvo su independencia como partido, comprometiéndose al fair play, es decir, a no jugar sucio en las elecciones y a acompañar en la gestión de gobierno a través de su labor parlamentaria. Ya Balbín tenía claro que el peronismo iba a ganar cómodamente. Ya la dictadura había convocado elecciones para el mes de marzo de 1973, y como ya les digo, había constituido el Frejuli, que tendrían como componentes de la fórmula presidencial a quien hasta ese momento era el delegado personal de Perón, Héctor Cámpora, quien había sido vicepresidente primero de la Convención Constituyente de 1949, y a su vez también presidente de la Cámara de Diputados, un tipo que, la verdad, no era un gran dotado político. Sin duda creo que el general lo eligió más que nada por su lealtad que por otra cosa. Y lo acompañaría en la fórmula el dirigente conservador popular Vicente Solano Lima. Mientras tanto, el otro partido importante, el radicalismo, concurrió con la fórmula integrada por Ricardo Balbín y Eduardo Gamón. Las elecciones se llevaron a cabo el 11 de marzo de 1973. Elecciones directas, porque ya regía la enmienda de 1972. Y en este sentido, la fórmula del Frejuli sacó el 49,61% de los votos, frente al 21,30% de la fórmula radical encabezada por Balbín.
Ahora bien, de acuerdo a lo establecido por la enmienda del 72 y la ley 19860, que regulaba el régimen electoral, para ser ungido presidente se requería haber obtenido la mayoría absoluta de los votos positivos válidamente emitidos. Es decir, la mitad más uno de los votos, más del 50%. Y como verán, Cámpora había arañado esa mayoría, pero no llegaba. Es decir, se tendría que haber producido una segunda vuelta electoral entre la fórmula encabezada por Cámpora y la fórmula radical. Ahora bien, Balbín comprendió que era innecesaria la sustanciación de la segunda vuelta, porque fíjense la diferencia abismal que se había producido. Prácticamente 28 puntos electorales le había sacado el Cámpora a Balbín. Una diferencia indescontable, si se quiere. Y en este sentido, Balbín, en un gesto de grandeza y honrando los compromisos a los que había llegado con Perón, reitero, considera innecesario presentarse a la segunda vuelta. Y en consecuencia, Héctor José Cámpora es proclamado presidente de la Nación. El peronismo volvía al poder luego del golpe de Estado de 1955. Y ahora la presidencia de Cámpora, que tenemos que analizar, la verdad fue corta, pero también muy movidita. ¿Por qué digo esto? Cámpora asumió el 25 de mayo de 1973 y muchos creyeron con la asunción de Cámpora que el peronismo estaba girando hacia la izquierda. ¿Por qué sostengo esto? ¿O por qué se pensaba esto? En primer lugar, por muchos de los funcionarios que concurrieron a la asunción de Cámpora, entre ellos el presidente cubano Osvaldo Dorticós y el presidente socialista chileno Salvador Allende, lo más representativo de la izquierda latinoamericana en ese momento, Cuba y el Chile de Allende. Y sobre todo, porque el lema de campaña se había construido sobre la frase Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y si Perón era el viejo, como se le decía, Cámpora era el tío. Y como todo tío, se llevaba bien con sus sobrinos. En este sentido, Cámpora se recostó sobre la vasta militancia de la juventud peronista, y muchos no le perdonaron esto a Cámpora. Sobre todo con la designación de Esteban Rigui como ministro del Interior, que daría un célebre discurso ante la Policía Federal, sosteniendo que había que terminar con la represión ilegal y que debían respetarse los derechos y las garantías. La verdad no dijo nada revolucionario Rigui, respetar los derechos y garantías, ni más ni menos. Bueno, parecía que la policía no estaba muy acostumbrada al respeto de los derechos y garantías. Pero también hubo un hecho que marcó el escenario, como fue el copamiento del penal de Villa Devoto en la noche del mismo 25 de mayo, reclamando la libertad a los presos políticos. Lo que generó que numerosos presos políticos y no políticos también escaparan de las cárceles en aquella noche y que presionaran al Congreso para sancionar una ley de amnistía. ¿Qué consistía este pedido de libertad a los presos políticos? Lo que se pretendía era una amnistía para todos aquellos militantes de organizaciones políticas que habían sido juzgados por aquella célebre Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal, aquel célebre camarón, y que fueran liberados. Cabe destacar que esta ley de amnistía, que se le achaca siempre a Cámpora o al peronismo revolucionario, fue acompañada nada más ni nada menos que por el radicalismo en la Cámara de Diputados. Es más, fue defendida en la Cámara de Diputados, inclusive, por el senador Hipólito Solari, en ambas cámaras fue defendida, por el senador Hipólito Solari Irigoyen, y también por el senador Fernando de la Rúa, un joven Fernando de la Rúa, que venía del sector más conservador del radicalismo.
Es decir, como verán, el propio radicalismo apoyó la ley de amnistía en el Congreso en aquel año 73. Por otro lado, ¿por qué se caracterizó la presidencia de Cámpora también? Ya se estaba avisorando lo que se venía en el horizonte. Un gabinete muy heterogéneo, del mismo modo que teníamos a Rigui en el interior, designa a José López Rega, a quien sería el responsable de la represión en Ezeiza y el creador de la siniestra AAA como ministro de Bienestar Social. Y mientras que como ministro de Economía designa al ex dirigente comunista José Bergelbart, presidente de la Confederación General Económica, la célebre CGE, que nuclea a la pequeña y mediana burguesía nacional, y que procuró el establecimiento de un pacto social entre trabajadores y empresarios, entre la CGT y el empresariado nacional tutelado por el Estado, lo que incluía en este pacto social un aumento de salarios y congelamiento de precios. Básicamente estas eran las patas del pacto social auspiciado por Helbart como ministro de Economía. Y en cuanto a los lineamientos generales de la política económica de Cámpora, se volvieron a los lineamientos clásicos del peronismo de la etapa anterior, una política nacionalista, estatista y distribucionista. Y a lo que a nosotros nos interesa, se aprobó durante este periodo la ley 20.645 de universidades nacionales, conocida como Ley Tayana, porque fue promovida por precisamente José Tayana, que reconoció la libertad de cátedra y la autarquía administrativa y financiera de las universidades. Precisamente universidad que parecía que iba a recobrar su antiguo esplendor durante este periodo, con la designación de Rodolfo Puigros como rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Iba a durar poco la primavera también de las universidades, ya veremos por qué lo digo. Y también duró poco la presidencia de Cámpora. Claramente, en este movimiento heterogéneo que había armado Perón para presionar a la dictadura, para la salida electoral y para volver al poder, en algún momento iba a estallar, porque todos querían parte del reparto. La histórica conducción sindical consideraba que ellos encarnaban mejor a la tradición peronista y que ellos tenían que ejercer la conducción del movimiento junto a Perón. Por otro lado, la juventud venía con muchos bríos luego de lo que había sido la campaña del 73, en la cual se militaron absolutamente todo. Y por otro lado, este grupo de delirantes, este grupo de fascinerosos, que fueron los montoneros, que querían coparle el movimiento y discutirle la conducción a Perón, ni más ni menos. Y acá están las dos patas que van a llevar al enfrentamiento de Ezeiza. La pata sindical que se va a recostar sobre lo más represivo de la derecha peronista y el sector montonero. Y estos son los sectores que se van a enfrentar en Ezeiza el 20 de junio de 1973. Por otro lado, también es cierto que Perón había utilizado a lo que denominó la juventud maravillosa para presionar a la dictadura, los alentó las formaciones especiales, los mandó a militar. Ahora bien, una vez que se había cumplido el cometido y que había vuelto al poder, pretendía que se volvieran a la casa. Listo, ya está, muchas gracias por sus servicios, muchachos, vuélvanse a su casa, vuelvan a las universidades, vuelvan a estudiar, que el peronismo somos los sindicatos y nosotros. Y esto es lo que va a llevar al conflicto. En efecto, uno de los principales financistas de Perón, quien lo había acompañado en el exilio, como era el empresario Jorge Antonio, le dijo: general, usted a esta juventud no la conoce, van a pedir el reparto de poder. Perón les dijo: deme un micrófono, un vaso de agua y los mando de nuevo a la casa. Qué equivocado que estaba el general, qué equivocado que estaba. Creo que fue el error político más grande de su vida haber vuelto. Porque hasta ese momento era el mito de Perón, el líder en el exilio. Sin embargo, la vuelta marcó que era un personaje de carne y hueso, con sus más y con sus menos, con sus luces y con sus sombras.
y que producto de este conflicto que se da en el seno de su movimiento iba a sacar su peor versión. No me cabe ninguna duda de esto. Y como ya les digo, el 20 de junio del 73 se tenía que producir el retorno de Perón, se había montado un enorme palco en la autopista Richeri, camino a Ezeiza, donde precisamente debía descender el general. Sin embargo, la masacre que se produce, producto del enfrentamiento entre la derecha sindical y los grupos montoneros, los sectores de la juventud montonera, van a generar lo que fue una verdadera masacre. En este sentido, el comité de recepción de Perón había sido delegado a un comando de organización presidido por un ex militar fascista, Jorge Osinde, y varios representantes de la ortodoxia sindical y violenta, que a su vez también se nuclearon de los sectores que apoyaban al ministro de Bienestar Social, José López Rega, un ex cabo de la Policía Federal, devenido ahora en todopoderoso ministro de Bienestar Social, quienes tramaron claramente la represión. A su vez también, como sostiene José Pablo Feynman, hubo paras franceses en aquel palco. ¿Qué son los paras franceses? Miembros de los servicios especiales franceses que habían luchado en Argelia y que instruían precisamente a las fuerzas argentinas en la guerra antisubversiva. Porque en Ezeiza, como veremos, no solamente hubo un enfrentamiento armado, sino que se secuestró gente, que hubo desaparecidos y que incluso en el Hotel Internacional de Ezeiza se torturó gente a manos de estos miembros de los servicios franceses. En este sentido, claramente, las columnas que venían sobre todo desde el sur, principalmente desde La Plata, una de las principales columnas marchaba desde aquí de La Plata, intentó colocarse frente al palco, y cuando intentan copar el palco es cuando la derecha sindical comienza a disparar ferozmente hacia los sectores que pretendían ubicarse frente al palco donde debía hablar Perón. En este sentido, como testimonian muchos miembros de Montoneros en aquel momento, nuestra idea no era copar en forma armada el palco, queríamos que Perón viera el número de nuestro movimiento, la importancia de nuestro movimiento, pero verdaderamente no marchamos rumbo a un enfrentamiento armado, nos estaban esperando para emboscarnos. Y creo, a pesar de que es gente que no me simpatiza en lo más mínimo, creo que hay bastante razón en esto que sostienen. Claramente ya Perón tenía decidido volver a ser presidente y ya tenía claro sobre qué sector iba a recostarse. Y no era precisamente ni la juventud ni el sector izquierdo de su movimiento. Lo cierto es que todavía no se conoce a ciencia cierta el número de muertos y de heridos que dejó aquel enfrentamiento, pero la masacre de Ezeiza lo que genera es la caída del gobierno de Cámpora. Al día siguiente, Perón no pudo bajar en Ezeiza, termina descendiendo en la base militar de Morón. Profe. Sí. Discúlpeme, quedan 50 segundos. Quería saber si después de esta hacemos 10 minutos de descanso como siempre o nos volvemos... Sí. Descansamos un poquito y volvemos. Buenísimo, gracias. Yo otra consulta, profe. Adelante. El vicepresidente había renunciado antes, ¿no? No, renuncian los dos juntos. Ah, está bien. Lo que les decía es que al día siguiente Perón va a dar una conferencia de prensa y donde claramente también muestra para qué sector se iba a volcar, cuando dice: nosotros somos los que las 20 verdades peronistas dicen. Una reafirmación doctrinaria de lo que había sido el peronismo de 30 años atrás. Con lo cual, claramente, esta juventud ya no formaba parte del movimiento para Perón. Y esto